Hola, saludos mis amados. Qué bueno estar nuevamente con ustedes, pero el cántico insignia. Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Padre, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Padre, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Hoy me correspondía hacer la transmisión de radio y televisión y Facebook en vivo, pero mientras lo hacía no habían transcurrido unos 10 minutos cuando la empresa del servicio eléctrico público tuvo que hacer unas labores de mantenimiento en la vialidad y bueno, cortaron el servicio. Así que, como dice la escritura, doy gracias a Dios por eso y por todo en realidad. Y bueno, pero la palabra que está destinada para llegar a ustedes en el día de hoy, lo voy a hacer por esta vía. Así que, y lo que quería compartir en el día de hoy es cómo transformar nuestro ser, cómo cambiar nuestra vida de esa naturaleza del hombre viejo a un hombre nuevo, revestido de una vida nueva en Cristo, en Dios. Y voy a comenzar a utilizar como fundamento para delinear esta enseñanza en la carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Éfeso, la carta a los Efesios desde el capítulo 4. Y voy a leer a partir del verso 17. Y dice la escritura de esta manera: es tu palabra, Padre, ayúdame a compartirla y a discernirla espiritualmente para el crecimiento de todos estos amigos, hermanos y a quien tú has dispuesto que escuche este video el día de hoy. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dejen de imitar, le está diciendo Pablo a los discípulos de esta iglesia. Dejen de imitar a los paganos, no sean como ellos. Pues entonces, ¿cuál sería la diferencia de un hijo de Dios y ellos? Si hemos decidido venir a Cristo, nuestro comportamiento debe ser absolutamente diferente. Y no va a haber diferencia si ustedes ponen su mirada en hacer las mismas cosas que ellos, imitarlos. Y sabe que cuando uno imita a otra persona, pues el que imita sencillamente es un esclavo de aquel que imita, y el otro tiene una superioridad espiritual sobre el que le sigue. ¿Tú quieres ser un esclavo? ¿Quieres ser un seguidor o tú estás llamado a ser cabeza y no cola? El 18 dice: estos paganos que andan en la vanidad de su mente, el 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando se habla de la palabra entendimiento, pueden también cambiarlo por la palabra inteligencia. Tienen su inteligencia o entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, de oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos paganos actúan con comportamientos que son pura vanidad, que no sirven para nada, que no edifican, sino que lejos de edificar, te van conduciendo poco a poco a la destrucción del ser. Y dicen que la razón por la cual ellos se encuentran separados de Dios y tienen este comportamiento es por la ignorancia que hay en ellos. De hecho, la tiniebla no es otra cosa que la ignorancia. Es la ausencia de la verdad de Dios en la vida de una persona. Esa ignorancia puede venir por el engaño, es decir, porque has creído mentiras. Esa ignorancia puede también ser por causa de, bueno, una dejadez, de no interesarte para nada conocer las cosas de Dios.
Y bueno, cuando hay este vacío del conocimiento de la verdad, las tinieblas y el mal aprovechan esa mesa descubierta para ellos hacer cuanto le plazca, pues la persona no tiene la censura, no tiene la pared de bronce espiritual para evitar que eso suceda. Y él dice, hay ignorancia en ellos por la dureza de su corazón. ¿Saben que meditando yo, revisando todo el conjunto de la integridad de la palabra, cuando la Escritura menciona muchas veces acerca del corazón del hombre, como por ejemplo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón, ese corazón no es otra cosa que la conciencia del hombre. No se trata de este corazón o músculo llamado miocardio, se trata de la conciencia del hombre, que está endurecida, está ciega. ¿Por qué no puede ver? Porque está oscura, llena de tinieblas. Y si algo está oscuro o lleno de tinieblas, por lo que le dije, por engaño, por falta de del conocimiento de Dios, por toda fórmula de mentira que ha venido a arroparnos en nuestra conciencia, pues la persona de continuo están sus pensamientos dedicados al mal, y esos pensamientos los llevan a ejecutar conductas, como dice la Escritura en el verso anterior, vanidosas, que no tienen sentido, que no edifican la vida, ni nuestra vida, ni la de los demás. Vanidad de vanidades, aunque en esa conciencia entenebrecida termine la persona concluyendo, esto es lo mejor, esto es la vida, esto es un placer muy grande, pero en realidad no sabe dónde camina. Y dice, porque su conciencia está ciega o porque su corazón está endurecido. Endurecido es porque aún no ha sido roto por medio del quebrantamiento, por medio del arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es una fórmula espiritual, es la condición espiritual que no puede dejar de ser para proceder al cambio, a la conversión, a dar el giro de 180 grados. Un corazón de piedra no deja entrar la luz, sino que se mantiene encerrado en la oscuridad. Y por eso tiene que venir el arrepentimiento para quebrar esa piedra y convertirla, como dice la Escritura, en un corazón de carne, en un corazón que empiece a recibir desde la naturaleza de Dios al Espíritu de Dios, al Espíritu del hombre, lo que Dios quiere sembrar en él. En el 19 dice, los cuales, después, hablando de estos paganos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí la Escritura en este verso nos habla de que el camino de la perdición es un camino en descenso y progresivo, pero progresivamente hacia abajo, quiero decirles. Porque dice que usted va perdiendo toda sensibilidad, es decir, toda limitación de moralidad, todo fundamento entre la bondad y lo que no es la bondad, entre el bien y el mal. Usted se va poniendo una persona que no le importa nada y que no le tiene temor a nada. Esto es la impiedad. Entonces va en un camino de descenso y que cada día, dice la Escritura, lo lleva a cometer con diligencia, con deseos más oscuros, toda clase de impurezas o inmoralidad. Eso es un camino, pues, que cada día le va peor. Como el hombre, por ejemplo, que comienza en su mente un corazón endurecido, en su conciencia. Entonces, su inteligencia no funciona bien, no entiende las cosas bien, no ve con claridad, no tiene luz para entender la verdad de Dios. Entonces comienza viendo pornografías, esa es la información que recibe. Luego pasa de la pornografía, por ejemplo, a la masturbación. De la masturbación empieza a deseos oscuros con toda clase de mujeres, grandes, jóvenes, pequeñas, niñas, lo que sea.
o inclusive hasta por hombres. Luego viene una depravación mayor que busca ya ejecutar, aunque sea la violencia, eso. Hay unos que llegan a los límites de inclusive ya de caer tanto en una inmoralidad y en una impureza que empiezan a imaginarse y hasta sostener relaciones con animales, con muertos, etcétera. Es decir, es un camino, lo que le quiero explicar, que va en descenso si no se cambia la naturaleza vieja del hombre por la nueva. Si usted no cambia hacia lo progresivo, que se acerque y se parezca a Cristo, entonces inevitablemente va a ir desmejorándose y perdiendo toda sensibilidad, toda cordura conforme a la santidad de Dios, que lo va alejando y se va perdiendo y se va a ir destruyendo. Luego dice, mas vosotros, les habla a sus discípulos, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces nos está dando la fórmula que lo que hace que la mente del hombre, la inteligencia del hombre, lo que el corazón del hombre, la conciencia del hombre sea transformada, es que el mismo Cristo te enseñe. Por lo cual, como he insistido en otras enseñanzas anteriores, les he dicho que toda enseñanza acerca de Dios, de su justicia expresada en su palabra, que no venga directamente de Dios, es sencillamente piratería. Hay una falsamente llamada ciencia, como es el caso de la teología, que es una ciencia, y no me cansaré de decirlo, que es una ciencia humana, que habla, estudia a Dios, pero es una ciencia humana, revestida de técnicas humanas, de intereses humanos, de una inteligencia de naturaleza terrenal que trata de conocer las cosas espirituales de Dios. Y aquí la Escritura te dice, no, yo no quiero que tú me conozcas a través de ninguna ciencia, por mucho que hable de mí. Tú tienes que aprender es de mí, porque de lo contrario, tú estás utilizando a otro mediador, te dice Dios, que no sea mi Hijo Jesucristo, para venir a mí. Estás haciendo como una ruta alterna. Yo busco a la teología y la teología es la que me enseña a Cristo para que Cristo me enseñe a Dios. Y Dios te dice, no, yo nunca pedí eso. Es Cristo el mismo que te va a enseñar a ti por medio del Espíritu Santo. Para eso, te dice Dios, fue que envié al Espíritu Santo primero a mi Hijo para que Él rogara por ti cuando tú guardaras los mandamientos, como dice Juan 14, para que yo, el Padre, te enviase la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dijo a mi Hijo, les dice la palabra, que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es verdad y la palabra de Dios es verdad. Es el Espíritu Santo que los va a guiar a esa verdad. El Espíritu Santo tomará de lo mío, dice Jesucristo, y se los hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les digo que Él tomará de lo mío. ¿Y qué va a tomar el Espíritu Santo de Cristo? Bueno, si en Cristo mora toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios Padre, Cristo te lo va a dar a ti para que tú seas igual a Cristo, su inteligencia espiritual, su sabiduría espiritual, el consejo espiritual, todos los espíritus que habitaban y que habitan, porque vive más que nunca y ahora en gloria, en Cristo. Y ahora tú tengas estos también, los frutos del Espíritu, que es el carácter de Cristo, en ti. ¿Quién te da eso? Es Dios. En Proverbios capítulo 2 dice la Escritura que la sabiduría y la inteligencia vienen a nuestras vidas de la boca de Dios. Es el mismo Dios que te muestra y te da la sabiduría por su propia boca, el mismo.
Se los dije en otras enseñanzas anteriores, como dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan y creo que el capítulo 54, si mal no recuerdo, de Isaías, dice la Escritura, todos serán enseñados por Dios. ¿Por qué la enseñanza tiene que ser exclusivamente de Dios y no a través de intermediarios? Porque para eso vino el Espíritu Santo. Porque como dice en una de las cartas de Pablo, ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? Así también, ¿quién es el que conoce a Dios? Sino el mismo Espíritu de Dios. Así que si tú vas a conocer a Dios, su justicia, ¿quién te la va a enseñar? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y no la maldición, y no me cansaré de decirlo, de la falsamente llamada ciencia de hombres que nunca atinarán en lo correcto para llevarte al conocimiento pleno y espiritual de Dios. Tendrán algunas cosas que serán verdad, pero estas cosas que se alinean a la palabra, no es más para ellos que el trampolín para después insertar la naturaleza mentirosa de una ciencia gobernada, como se los dije, por el príncipe de Grecia, o un principado que se opone a Dios, que exalta la inteligencia, el humanismo, los títulos y la grandeza del hombre por encima de Dios, quien dice, nosotros sí conocemos a Dios. Y somos nosotros, dicen en la teología, los que decimos quiénes conocen a Dios, usurpando la autoridad y la calificación de la fe que solamente está en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Tanto es así que me permito leerles, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 20, dice así la Escritura: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Estamos hablando de la transformación del ser, pero la transformación del ser tiene que estar relacionada con qué estás nutriendo tú, tu conciencia, con qué estás alimentando tú tu mente, con qué espíritu. Por eso le estoy hablando de esto, porque si no es de Dios, entonces no estás entendiendo las cosas de Dios a la manera de Dios, sino que estás entendiendo las cosas de Dios a la manera del hombre que se ha autoerigido con la excusa de una ciencia teológica de conocer a Dios más que cualquier otro. Y eso es una mentira suprema. Y Pablo hablaba de eso y advertía a Timoteo cuando dijo: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La ciencia de teología te presenta toda clase de argumentos para contender por la palabra, para decir esto así, vienen con palabreríos y un montón de boberías que lo que hacen es complicar con demasiado humanismo o entendimiento terrenal o humano todas las cosas de Dios. Es decir, en ellos hay demasiada humanidad impidiendo que la naturaleza espiritual de Dios se manifieste en nosotros. Y repito, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Es decir, que las vanas pláticas sobre tonterías en nada te van a ayudar a transformar ese hombre que Dios quiere que transformes a uno nuevo. Y evita también los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, fíjate lo que está diciendo, algunos discípulos de la iglesia, algunos que se hacen llamar seguidores de Cristo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Ese es el objetivo de la teología. Y el príncipe de Grecia que la gobierna. Desviarte a ti de la fe. La gracia sea contigo. Amén.
Así que está esta advertencia. Y cuando hablo de la falsamente llamada ciencia, se refiere a la ciencia que habla de Dios. Y quiero hacer esta acotación para las personas. Entonces, Dios aborrece la ciencia. Momento. Dios nos enseña acerca de dos ciencias. La ciencia de Él, que es la ciencia celestial, que es un espíritu, espíritu de ciencia, también llamado espíritu de conocimiento. Y está la ciencia terrenal, que está dotada de sabiduría terrenal, que Él mismo creó o inventó y se la dio a los hombres para que el hombre fructifique. Él no tiene problema con la ciencia terrenal, en la que versa el estudio y todo lo que tiene que ver con las cosas que Dios creó para nosotros, que el hombre las desarrolle, las multiplique, las transforme para nuestro beneficio. Dios no tiene problema con eso. El problema está en la ciencia que Él dice que quiere hablar de mí y enseñar de mí. Está prohibido porque mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así que ninguna ciencia, por mucho que existen las escrituras y hablen de mí, podrán entenderme desde la perspectiva del hombre. No van a poder, no quiero eso. Porque como se los dije, aquí está. Si en verdad le habéis oído a Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. ¿Por quién? Por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces veo que la enseñanza, la palabra señala en esta doctrina de Pablo, y vamos a ver que esto que está hablando Pablo, que estamos estudiando ahora, es doctrina apostólica. Es Pablo desarrollando un fundamento de Cristo que ya vamos a ir para allá. Quise tocar la doctrina para que pudieran comprender mejor el fundamento y la entiendan con firmeza y se guarden en su mente y en su corazón, para que ese hombre nuevo se revista de una realidad impresionante como le agrada a Dios. Entonces, la enseñanza y el aprendizaje es de naturaleza espiritual y no científica, no mediante ninguna ciencia humana. La teología no tiene cabida para el conocimiento de Dios. Dios no le agrada en su iglesia. Pónganse bravos conmigo todos los que quieran, pero nunca dejaré de declarar la verdad, porque la Escritura también dice, las cosas espirituales han de ser discernidas espiritualmente. La palabra de Dios es espíritu, como lo dijo Dios. Entonces, todo esto lo estoy explicando porque esto tiene que ver con la transformación que está aquí en el campo de batalla, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y si usted no tiene esta conciencia clarita, a usted le van a venir cualquier hombre en nombre de la teología y de los mejores teólogos que existen a decirles cuánto ellos se imaginan de Dios, y usted le va a creer más a Dios que al mismo Cristo que está dispuesto a enseñarte directamente a través del Espíritu Santo. Entonces, si las cosas espirituales, como es la palabra, se disciernen espiritualmente, esto significa que solamente el Espíritu de Dios que dio la palabra, que la inspiró, es el único que te puede ayudar a entender, a enseñarte y a entender con inteligencia celestial lo que realmente Dios quiere sembrar en ti, con lo que Él quiere alimentar tu ser para hacer esa transformación hacia el hombre nuevo, hacia una vida nueva en Cristo. Y continuamos. En el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, ese hombre viejo, así parecido a lo que éramos antes, como unos paganos que no conocíamos ni creíamos en Dios. Dice, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es que toda tiniebla es un engaño. Bien sea el ignorante que no quiere saber, está engañado. Ay, eso no importa. Ay, sí, me voy a morir porque no sea la cosa de Dios. Ay, una cosa otra. No, eso es un engaño, el creer que puedes vivir ignorando a Dios. Y el que se te da una información equivocada acerca de Dios es otro engaño para que vivas en una fe
fingida creyendo que te la estás comiendo y en realidad no estás caminando en la verdad. Y otros que son nutridos de maldad pura. Son enseñados en el arte de la impiedad, de la injusticia, de la malignidad de toda clase. Y entonces están informados de oscuridad y por supuesto ignoran la verdad de Dios. Y entonces dice, de esa manera de vivir, despójense. Cuando dicen despójense del viejo hombre, la Escritura nos está diciendo, bueno, no agárrenle una costura donde está rota el hombre viejo o póngale unos parchitos o traten de mejorarlo. No, despójense ese hombre viejo tiene que morir. Espiritualmente tiene que desaparecer. Muerte espiritual, lo que es el bautismo. Mueran juntamente con Cristo para que puedan resucitar juntamente con Él. Crucifíquense con Cristo y resuciten con Cristo. Muera, ese hombre viejo tiene que morir. No se puede mejorar. Tiene que desaparecer espiritualmente, morir literalmente. Y aquí en este punto es donde el alma, la voluntad del hombre juega un papel importante. Es la pregunta que te hace Dios. ¿Tú quieres seguir mi camino? Tienes que dar el sí. Ustedes han escuchado en las Escrituras que en Jesucristo todo es un sí. Bueno, ustedes si le dicen a ese primer sí, que es cuando reciben a Cristo como su Señor y Salvador, bueno, tienen que continuar con un sí. ¿Haz esto, Eric, conforme a mi palabra? Sí. ¿Crees esto, Eric, que te estoy diciendo de esto y esto y esto? Sí, Señor. ¿Estás dispuesto a hacer esto y esto? Sí, Señor. Un sí desde el primer sí, que fue cuando lo recibimos. El alma mostrando su voluntad a favor de Cristo y de lo que Él quiere darnos y mostrarnos para permanecer en Él y poder vivir como piedras vivas en su palabra. Y dice, entonces despójense de aquello viejo, porque aquello está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, entonces tiene que morir el hombre viejo, pero usted no puede quedar vacío. Sino que, porque hay gente que hace eso. Por ejemplo, voy a dejar de fumar. Tomé la decisión y no fumo. Pero si usted no llena su conciencia, su inteligencia, su entendimiento, no lo informa de cosas que le permitan apartarse de ese vicio, sino que dejó esto allí, entonces con el tiempo usted, ok, no voy a fumar, pero entonces empieza a mascar chimó, a mascar tabaco, a sustituir ese vicio por otro, o a regresar al vicio anterior. Entonces Dios te dice, mataste al hombre viejo espiritualmente, murió. ¿Qué tienes que hacer ahora? Tienes que recibir la vida de Cristo renovando tu mente. Y esto habla de que para que lo que venga nuevo de Dios, primero hay que limpiar el terreno. Vámonos, fuera de aquí. Hay que limpiar todo lo que se opone a Dios para que lo nuevo de Dios venga. Entonces te dice, esa es la renovación. Quito el hombre viejo, dejo el terreno limpio y viene lo nuevo de Dios, porque como han escuchado, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Usted tiene que quitar, supongamos que lo salado es lo malo, tiene que quitar el agua salada para que pueda entrar y quedarse solamente gobernando el agua dulce, abundante y para vida eterna, que salta para vida eterna de Dios. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces dice que el camino donde comienza esa renovación está en el espíritu de nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente es la inteligencia del hombre, es donde se procesa el entendimiento de las cosas. Y el entendimiento de las cosas tiene que ver muchísimo con qué usted está alimentando su inteligencia, esa mente. Como la mente es espiritual, usted va a recibir dos clases de informaciones espirituales. La información espiritual de las tinieblas, que van a tratar de oscurecer tu entendimiento, tu inteligencia, y va a recibir por otro lado, y usted tiene que decidir con qué se va a quedar, la inteligencia celestial o la luz de Cristo a través de su palabra.
Ambos son espíritus que vienen a tratar de controlar tu entendimiento, tu mente. Y Dios te dice, tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que sacar el espíritu viejo del hombre viejo, de las tinieblas, de la maldad, del engaño, para que entre el espíritu nuevo de la palabra, que es la que va a venir a gobernar, porque la palabra no es otra cosa que los pensamientos, las intenciones, el corazón de Dios mismo y el conocimiento de Dios y lo que Él demanda de ti. Ese es el nuevo espíritu que va a renovar tu mente. Y eso es lo que te vas a alimentar. Jesucristo, recuerdo hablando con la samaritana, Señor, vamos, que vamos a comer algo. Yo tengo una comida que comer. Y es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y por qué Jesús le gustaba hacer la voluntad de su Padre? Ese era su alimento, eso es lo que le daba vida, porque Él estaba lleno, nutrido, alimentado de la palabra de Dios, informado de la justicia celestial, y Él sabía que lo que da vida eterna, abundante, y glorifica a Dios y trae provecho para los demás, no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios expresada en la palabra. Que ese sea tu alimento espiritual, hacer la voluntad de Dios mediante el cumplimiento o guardando los mandamientos de Cristo. Es la única forma de que, como te lo he dicho muchas veces, le demuestres a Dios genuinamente que le amas ahora. Eso tienes que hacerlo ahora, eso no está prohibido postergar eso para un futuro. Eso es ahora. Ese gobierno es ahora. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Esta vestidura del nuevo hombre es que esta renovación, ese espíritu por la palabra, va a inundar tu mente, va a inundar tu corazón, tu conciencia, y estos van a influenciar para que los pensamientos que generes como hombre, como persona o como mujer, sean pensamientos de continuo hacia el bien, para que tu cuerpo se mueva a producir o a hablar frutos buenos y agradables. Porque recuerden que el sentido de nuestra vida es hacer buenas obras. Y hablando de la palabra que informa a la mente, precisamente, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice que la palabra tiene este propósito. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir o convencer y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un pensamiento alineado a la voluntad de Dios lleva al cuerpo a ejecutar buenas obras, obras de fe. La fe que se vive sin obras es una fe muerta. La razón principal por la cual tú viniste a este mundo finalmente fue a realizar con tu cuerpo fundamentalmente obras de fe conforme a la voluntad de Dios, para que cumplas así los propósitos por los cuales Dios te trajo a este mundo. Es decir, fuiste creado en Cristo Jesús para que andes en las obras que Dios ya tenía preparadas para ti en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Tu propósito de revestirte como un hombre nuevo mediante este espíritu de la mente, metiendo la palabra de Dios, el conocimiento del Padre, del Hijo y de su voluntad, es esa, mi amado, que tú finalmente te alinees espiritualmente, y con esa alineación espiritual mediante el Espíritu Santo, tu cuerpo y tu alma se alineen para que produzcas obras para Dios, para el ensanchamiento del reino, para amar a tu prójimo, amar a tus hermanos y cambiar la realidad caótica y de tinieblas por una justicia perdurable a la manera de Dios. Esa es la razón por la cual Dios demanda de ti la renovación de tu entendimiento. Porque ¿de qué sirve de que nosotros nos hinchemos
de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia celestial. Renovemos nuestra mente, renovemos nuestra conciencia, nuestro corazón cambie, pero no produzca nada de obra. Una fe muerta no sirve de nada. Y no tendrás la recompensa que Dios ha prometido para los que le aman. Y vestidos del nuevo hombre, dice el 24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense que esa renovación y esa vestidura espiritual para vivir por el Espíritu y ya no conforme a los deseos de nuestra carne, es una manera como Dios te crea espiritualmente y te hace nuevo. Una criatura nueva es una hechura de Dios desde el punto de vista espiritual. Así como está en Juan 1, creo que en verso 12, cuando dice, cuando recibimos y creemos en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Hechos hijos, es una hechura nueva de Dios. No es de carne, no es una hechura de sangre, no es por voluntad de hombre, es una hechura espiritual de Dios. Y Dios, esa hechura, la trabaja por fe, cuando creíste en Jesucristo, y el Espíritu de Cristo, de Dios, viene a morar en tu vida, el Espíritu Santo, y Él continúa con el proceso de transformación, de enseñanza, y de recordarte la palabra de Dios y de tomar de Cristo para que te parezcas espiritualmente cada día más de Cristo, como es el camino de los hijos de Dios, como la luz de la aurora, que debe ir en crecimiento con nuestra mirada puesta en Cristo, como la luz de la aurora hasta que el día llegue a ser perfecto, hasta que nos parecemos lo más posible en la plenitud del conocimiento de aquel varón perfecto, Cristo Jesús, Jesús resucitado y glorificado. Ahora, con este entendimiento, sí podemos ir al fundamento principal del cual Pablo aquí está desarrollando en su doctrina. Y ese entendimiento lo podemos encontrar tanto en Mateo capítulo 6 como Lucas capítulo 11. Preferí trabajar el capítulo 11 de Lucas. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Repito, Lucas capítulo 11 y comencé a leer desde el verso 33. Entonces esta renovación de tu mente, conforme a lo que hablamos anteriormente en Efesios, es para que eso que has aprendido de Dios, eso que se ha escrito, como dijo Dios, yo escribiré mis estatutos, mis decretos, mi verdad en su mente y en la tabla de su corazón, es para que lo vivas y lo pongas en práctica. Como te lo dije antes, no para que te hinches tú mismo de conocimiento y no hagas nada. Por eso dice, si tú tienes luz y sabes cómo tienes que comportarte, entonces bueno, demuéstrenlo. La luz tuya encendida, no la vayas a poner debajo de un cajón, no andes por ahí, que nadie sepa que tú eres cristiano, ni dejes de hacer lo que tienes que hacer, porque eso no sirve de nada. Sino que cuando alguien está revestido de luz del conocimiento y su mente trabaja a favor de Dios, entonces su cuerpo tiene que demostrarlo. Y entonces ponlo en el candelero, en el lugar donde Dios te ha puesto, para que donde tú llegues usted alumbre a todos y todos vean cómo es un hijo de Dios y por consecuencia, por ese hijo de Dios, conozcan a Dios. Así que la luz no se pone debajo de un cajón, sino en el candelero, para que los que entran a tu vida, para los que te conozcan, te vayan conociendo, sepan, vean la luz de Dios que hay en ti. Por eso dice en el 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y aquí me detengo. Si usted lee con una mente carnal o intelectual, por supuesto que usted va a decir, la Biblia dice, dentro de un marco bíblico, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Es el ojo, lo dice la Biblia. Está bien, pero no dice la Biblia también que las cosas espirituales deben entenderse, discernirse espiritualmente. Y conforme a lo que leímos en Efesios y en otras porciones de las palabras que le cité, ¿qué tiene que ver el ojo con alumbrar nuestro cuerpo? Es decir, con guiar nuestras acciones que realizamos mediante nuestro cuerpo. No, es que dependiendo de lo que nosotros vemos,
Así somos nosotros, nos llenamos de la verdad o de la mentira. Ya va, ya va, ya va. Momento. Eso no funciona así conforme a la palabra. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a utilizar la misma sabiduría terrenal y vamos a utilizar la sabiduría celestial, como dice Dios. Dios atrapa a los sabios, en este caso a los sabios terrenales, en su propia sabiduría. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ok, el hombre tiene 2 ojos, pero dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Yo te pregunto, ¿cuál es la lámpara de tu cuerpo? ¿El ojo derecho o el ojo izquierdo? No me tienes que responder porque no sabes. No te arriesgues a mentir o a decir cosas que no entiendes. Ahora, por otra parte, supongamos que una persona que carece del sentido de la vista, que es ciego o invidente, sabemos que hay personas ciegas que conocen a Cristo y están llenos de luz, y hay personas que también son ciegas y que no conocen a Cristo y su conciencia está llena de tinieblas. Hablan y están llenos de amargura y propenden hacia el mal, llenos de tristeza, algunos otros, etc. No conocen a Dios. Entonces, si una persona es ciega, ¿no puede estar llena de luz? Porque no tiene su ojo, como ustedes entienden, bueno. Claro que no. Entonces, ¿cuál es este ojo a que se refiere la Escritura? La lámpara del cuerpo. ¿Qué hace una lámpara? La lámpara es lo que alumbra. ¿Qué es lo que le da luz a tu cuerpo? ¿Qué es lo que guía las acciones de tu cuerpo? ¿Es el ojo? El ojo no. Es tu conciencia. Esto es una expresión profética que Dios nos enseña y nos las revela a sus discípulos, porque recuerden que los misterios del reino de los cielos, Dios prefiere revelárselos a sus verdaderos discípulos y no a todo el mundo. Porque si la palabra no fuera necesario discernirla, bueno, crea todo usted lo que dice, así como lo dice. Pues, la lámpara del cuerpo es el ojo, y viva con una conciencia engañada, pensando que el ojo es lo que va a guiar su cuerpo, lo que usted vea. Y claro que no, porque además la Escritura dice que la fe que guía nuestras acciones viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, no el ojo, no es lo que usted ve. Así que ese entendimiento no es correcto, es un entendimiento entenebrecido, es un entendimiento que no proviene de Dios. Entonces, la lámpara del cuerpo, lo que guía las acciones del cuerpo, lo que lleva a que el cuerpo se mueva en la luz, en la voluntad de Dios, en la justicia de Dios, es la conciencia del hombre. Eso sí guía las acciones del hombre, porque la conciencia del hombre, si está llena de luz, produce una mente o una inteligencia o un entendimiento de luz. Y esos pensamientos llevan a tu cuerpo y a tu boca a expresar la verdad y a proclamar y hacer las obras que Dios demanda de ti. Pero si tu conciencia está llena de tinieblas, de mentiras, de engaños y deseos engañosos, de maldad, entonces tus pensamientos como consecuencia van a tender hacia el mal, y las acciones de tu cuerpo van a tender hacia el mal. Así que si tu conciencia está llena de luz, tus acciones, tu cuerpo van a tender hacia la justicia de Dios. De lo contrario, no. Si no tienes la luz de Cristo, tu lámpara está apagada. Es una lámpara ciega, una conciencia ciega que no sabe lo que quiere, no sabe a dónde va, no sabe cómo defenderse de la maldad. Y a veces vive engañada pensando que lo que ella cree, los fundamentos que ella tiene de mentira o de oscuridad, los van a guiar hacia la perdición, hacia la muerte espiritual. Continúa, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, cuando tu conciencia es buena, también todo tu cuerpo está lleno de luz, y eso es cierto. Pero cuando tu ojo, tu conciencia es maligna, también tu cuerpo está en tinieblas, porque tus acciones tienden hacia el mal, como se los expliqué. ¿Acaso no dice Mateo capítulo 7? El árbol bueno, del buen tesoro de su corazón da buenos frutos. Es decir, el hombre justo
de lo bueno que hay en su conciencia da buenos frutos. Pero el árbol malo, un hombre injusto, del mal tesoro de su conciencia, de su corazón, da frutos malos. Es imposible que un hombre cuya conciencia está llena de la justicia de Dios se entregue al mal. No puede. Como tampoco es posible que un hombre cuya conciencia esté llena de injusticias, de tiniebla, vaya a hacer obras buenas con su cuerpo. Va a tender hacia el mal, hacia el homicidio, hacia la mentira, hacia el robo, el hurto, la lascivia. Capítulo 7 de Mateo. Concuerda con esto y concuerda con Efesios, porque la escritura debe entenderse integralmente. También tu cuerpo está en tinieblas. Dice, mira pues, no suceda que la luz que haya en ti sea tinieblas. Es decir, mira que la luz que un día tuviste en ti no se convierta, se vaya convirtiendo en tinieblas. Es decir, esa luz que Dios te ha dado, ese entendimiento, protégelo, guárdalo, vela en él. Porque si te descuidas, puede tender hacia el mal. Inclusive, fíjense, hasta el mismo Bolívar entendía esto, aunque no espiritualmente. Bueno, no sé si lo entendía espiritualmente, no voy a juzgar eso. Pero una frase célebre de él tiene que ver con esto. Cuando dice, el talento sin probidad es un azote. Es decir, todos reconocemos que alguien tiene un talento en un arte, en un conocimiento de algo, y eso es algo bueno, extraordinario. Pero si esa persona no tiene probidad, no tiene una conciencia llena de luz, sino que tiene una conciencia mala, ese talento lo va a destinar para el mal. Como por ejemplo un buen administrador que tiene una conciencia buena, procurará utilizar las destrezas de la contabilidad para mejorar la economía de una ciudad, de una nación. Pero un contador con mucho talento en el arte de la contabilidad, pero que tenga una conciencia mala, ese lo que va a querer es trabajar para la mafia, para la droga, sacándole cuenta a esa gente, para el mal. Por eso la conciencia guía la forma como entendemos las cosas y generan los pensamientos correspondientes que se van a traducir finalmente en las cosas que hacemos. Esto le pasó, por ejemplo, a Salomón. Salomón, revestido de una sabiduría impresionante, se fue descuidando por desobediencia, a pesar de su gran sabiduría, emparentándose con muchas mujeres de otras naciones, y finalmente empezó a construir templos a Baal, a Moloch, de todas esas, la fe que tenían esas otras mujeres con quienes Dios le dijo no hagas alianza con mujeres de otras naciones que tienen otros dioses, y él desobedeció e introdujo en Israel toda esa idolatría. ¿Por qué? Porque su luz no la cuidó por desobediencia, no veló y se fue transformando en tinieblas. ¿Qué pasó con Salomón? No sé si Dios lo perdonó o no lo perdonó, yo no lo sé. Lo que sé es que sus actos generaron una consecuencia de siglos terribles en Israel. Al primer lugar, dividirse el reino en dos y las guerras entre ellos y todo el desastre que pasó por descuidar la conciencia de luz o la sabiduría que Dios le había dado de luz para que gobernara bien. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, porque tu conciencia está llena de luz, viene la enfermedad a atacar tu cuerpo, ¿qué va a estar atacando? Nada. Cuando las tinieblas de la enfermedad, de los valles de sombra de muerte vienen y ven que tú estás lleno de luz, porque tu entendimiento está alumbrado, tu conciencia está llena de la verdad, de la justicia de Dios, tu inteligencia y tu entendimiento es correcto y todo lo que ves logras discernirlo espiritualmente, vivir discerniendo, entendiendo todas las cosas espiritualmente. Lo espiritual y lo que no es espiritual también empezamos a discernirlo espiritualmente, a comprenderlo apropiadamente. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Vas a ver un hombre que lo que hace es de continuo amar, hacer obras buenas, glorificar a Dios con lo que es, su presencia cae en gracia delante de las personas, es una guía para otros, es lámpara, es ejemplo, siendo el principal ejemplo de todos nosotros, Cristo Jesús. Y todo esto ¿cómo llega, amados? Cuando tu alma decide un día, y así va a continuar, creer en Jesucristo por fe, como dice la Escritura. Creo que está en Romanos, si no recuerdo, capítulo 1.
No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es potencia de Dios para salvación para todo aquel que cree. Primeramente el judío y luego el griego. Porque la justicia de Dios, y eso es lo que tiene que morar en tu conciencia, la justicia de Dios se revela por fe. Vas a comprender la justicia de Dios cuando creas en la palabra, tengas hambre de ella y la creas con la fe verdadera. Porque la justicia se revela por fe y para que sigas viviendo por fe y produciendo obras de fe por la fe en Cristo Jesús. Ese es el ánimo que nos mueve a tener nuestra mente iluminada, nuestra conciencia llena de luz que gobierna todo nuestro cuerpo para hacer obras buenas, frutos buenos y permanecer en el amor de Dios unidos a Cristo. La fe, porque así está escrito. Mas el justo por su fe vivirá. Qué hermosa es la palabra de Dios. No hay manera de que renueves tu entendimiento, sino dejando que sea la conciencia llena de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. Y tu mente entienda conforme a la luz de Cristo, con un discernimiento espiritual. Tienes que apartar el discernimiento terrenal de los hombres. Dejar que sea el mismo dueño e inspirador de la palabra que te la explique y te la dé a entender y a conocer, y tú la creas por fe, creyéndole a Él que es Él el que te la va a dar. Si te dejas engañar por la falsamente llamada ciencia, lo siento mucho, la luz no va a venir a ti, porque hay maneras de tener conciencias. Hay gente, por ejemplo, que cree que tengo una conciencia tranquila. ¿Ah? ¿Tienes una conciencia tranquila? Sí, creo que no he hecho nada mal. Pero su conciencia, él cree que está lleno de luz y lo hace vivir tranquilo, pero no mora en la verdad, está engañado. Pablo lo dijo en una de sus cartas. Él dijo, yo tengo mi conciencia tranquila, estaba defendiéndose ante un rey, creo. Tengo mi conciencia tranquila. Pero creo que está en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Tengo mi conciencia tranquila. Pedro decía esto, perdón, no Pablo. Mi conciencia tranquila y que nada me acusa. Pero no por eso soy inocente. Porque el verdadero juzgador es mi Señor. Él sí me va a juzgar apropiadamente. Que no sea mi conciencia la que me juzgue, sino mi Señor en su justicia. Así que Él te va a enseñar su propia justicia para que la justicia de Dios no te acuse, no te reprenda, sino que le agrade y te recompense felicitándote por ser un siervo fiel. Como le dijo a su hijo, tú sí eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Miren, no hay nada más hermoso que el mismo Señor te felicite por haber obrado con acciones buenas, por tener una conciencia buena. Les voy a dar un pequeño testimonio. Que además de felicitación, da identidad de hijo. A veces, ¿ustedes no han dudado alguna vez si ustedes realmente se están comportando como hijos? Y qué bueno es que vengan del cielo a decirle que usted lo está haciendo bien. Estaba en un negocio que tenía, yo lo regentaba en el mercado. Y un día, ya me congregaba. Y un día, y trabajaba junto con mi esposa. Y un día se empezó a sentar, como a las 11 de la mañana, en la acera del frente, al cruzar la calle, un hombre indigente, no sé, de estos que se la pasan en la calle. Y se quedaba viendo para el negocio. Nosotros vendíamos comida rápida, hamburguesas, sándwiches y cosas de esas. Y ay, papadito, ¿y ahora qué vas a hacer, Eric? Me preguntaba yo. ¿Vas a hacer como la historia o aquella enseñanza de Rico y Lázaro? Y mire, la conciencia no me dejó en paz. Es decir, el conocimiento de la justicia de Dios y el Espíritu Santo me impulsaba. Y no podía estar en paz. Y cuando hacía almuerzo para mi esposa y para mí, tenía que dividir en 3 platos y salía yo
Esto lo conocí a mi esposa con su permiso. Mi esposa amada, Mariel, preciosa. Hemos vivido tantas cosas maravillosas. Y le daba el plato de comida. Así lo hacía todo. Lo mismo que comía mi esposa y yo, lo comía ese hombre. Y no hablábamos una semana. A la segunda semana empezaba yo, cuando ya tenía un poquito de su confianza, a soltarle un poquito de la palabra de Dios. A la tercera semana me sentaba con él y comía con él a veces, compartía la bebida, hablamos más extensamente de la palabra. Nos llevábamos así como un mes y tanto. Un día vengo de regreso hacia mi negocio y cuando voy por la mitad de la calle escucho, tú sí eres mi hermano. Y me regresé, no, mira, ya va. No recuerdo el nombre de él. Yo todavía no soy tu hermano. Cuando tú recibas a Cristo, ahí sí vas a ser mi hermano espiritual. Y él me dijo con su voz muy característica, pero varón, yo no he dicho nada, varón. Claro que sí lo dijiste. No, varón. Y yo me fui. Mentiroso, claro que sí lo dijiste. Y me fui. Me metí. Al día siguiente voy otra vez, converso, le doy la palabra, papá. Él no había recibido a Cristo todavía. Y me regreso. Y ya cuando no estoy cerca de él, sino que estoy montando el pie en la acera cercana a mi casa, vuelvo a escuchar aquella voz. De forma audible, más clara. Tú sí eres mi hermano. ¡No! Ahí me quedé en la acera paralizado. El mismísimo, porque ¿quién es mi hermano? El mismísimo Señor Jesucristo. Viendo mi conciencia, el cumplimiento de la palabra, el que se acuerda del pobre en el día malo lo librará Jehová. Mi mente pululaba en que tengo que amar al prójimo. Él también es digno. Yo meditaba en todo esto cada vez que cada día le llevaba la comida, cada día. Hasta que el Señor me confirmó mi identidad de hijo al decirme, tú sí eres mi hermano. Es decir, tú sí estás haciendo lo que me agrada, en mi justicia. No fue la conciencia mía que me hacía sentir tranquilo. El mismísimo Hijo de Dios hablándome como me ha hablado en otras partes, diciéndome, tú sí eres mi hermano. Dando mi identidad de hijo, identidad de heredero, de coheredero con él, hermano de él. Y esto, ¿cómo lo voy a olvidar y cómo no lo voy a compartir? Tú también puedes tener la certificación del cielo de que tu conciencia y tu cuerpo se están moviendo a hacer lo correcto. Termino diciendo esto. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Mejor lo leo, no sea que falle en la palabra. Presentad vuestros cuerpos. ¿Sí? Se necesita que el cuerpo se mueva. Lo que son las acciones justas, las vestiduras blancas que reclama la Escritura. Si usted no camina en las buenas acciones, en las vestiduras blancas, no está haciendo nada. Tu vida de fe es nada. Dice 1 Corintios 12, no, Romanos 12, perdón. Romanos 12. Gracias, Espíritu Santo. Ese fue el Espíritu Santo recordándome que no era 1 Corintios 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tienes que moverte, un sacrificio vivo ahora que estás vivo. Santo, con acciones santas, justas, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que esto es tu manera de servirle a Dios, de adorar a Dios. Moviendo tu cuerpo de forma santa porque tu conciencia está llena de luz, tu entendimiento de tu mente y de tu inteligencia es correcto para entender la voluntad de Dios. Y una vez que tú entiendes, es que tú puedes ejecutar lo que entiendes y queda grabado como principios de vida, un estilo de vida para siempre, mientras esté aquí en la tierra de los vivientes, presentando tu cuerpo como sacrificio vivo. La lámpara del cuerpo, lo que mueve al cuerpo para hacer lo correcto, es una conciencia buena, llena de la luz de la palabra de Dios. Ahora sí me despido. Ya saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre. Se les ama.